Vox ha escrito en Twitter que va a deportar a Serigne en Vallée. Su delito, ir en las listas de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid. Serigne es negro, residente en España, humilde, sindicalista y vegetariano. Como no lo pueden deportar por ser residente, lo tendrán que deportar por todo lo demás. Cuidado, cuidado. Se ha podrido tanto el discurso de la democracia que por defender los valores de la Constitución a Podemos le llaman partido radical. Los medios que están levantando ahora a Vox, como hicieron ayer con Ciudadanos, quieren equiparar a un partido que quiere hacer del derecho a una vivienda digna un puntal de la política con otro que dice que a los inmigrantes irregulares hay que negarles el acceso a la seguridad social. Quiere equiparar a un partido que dice que los más ricos tienen que pagar más impuestos con otro que le baja los impuestos a los ricos. Quieren equiparar un partido que lucha contra la violencia machista con otro que niega incluso que exista la violencia contra las mujeres. Las cosas que defiende Podemos están en la Constitución. Las cosas que defiende Vox van en contra de la Constitución. Podemos lleva a un madrileño negro que llegó de Senegal en patera y defiende a los sin papeles porque dice el preámbulo de la Constitución que nuestro acuerdo de convivencia en España se basa en la paz y en la solidaridad. Vox, al igual que el PP, por el contrario, insultan a los inmigrantes, los señalan como bestias, justifican la violencia contra ellos y, como en otros momentos de la historia, hacen del odio a los inmigrantes el eje de su política. Vox es un partido escindido del PP, no nos engañemos. A la derecha española, a toda, le sobran casi todos los artículos de la Constitución, salvo el que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria indivisible, bla, 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 bla. Vamos, junto a ese el que consagra la monarquía y también el que prima la propiedad privada por encima del hambre o la educación de los niños. Decir que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de lo indivisible solo se explica porque fue un artículo que entregaron los militares franquistas en mano a los padres de la Constitución, para que fuera así, tal cual, con su redacción palurda. Es decir, que ese es el artículo 2 de la Constitución española, palurdamente escrito y palurdamente pensado, porque una Constitución democrática solo puede fundamentarse en la soberanía popular, aunque esa idea quedara muy lejos de los militares franquistas, igual que queda muy lejos hoy de los militares que quieren fusilar a 26 millones de españoles y también de ese teniente coronel del Estado Mayor del Aire, Luis García Mourinho, que dice que los militares demócratas, esos que denuncian a los militares fascistas, tienen que salir del ejército porque son peligrosos. La Comuna de París de 1871 fue el movimiento que democratizó la política europea. Marcó la separación de la Iglesia y el Estado, la reducción de la jornada laboral, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, el derecho a la vivienda. Fue esencial el papel de los inmigrantes, en aquel momento provenientes de Europa del Este, que reclamaban derechos que al final terminaron beneficiando al conjunto de Francia. En España, la posibilidad de que el derecho a la vivienda del artículo 47 sea real va a deber mucho a los inmigrantes, especialmente ecuatorianos, que impulsaron la plataforma de afectados por la hipoteca. Los inmigrantes siempre están en el escalafón más bajo de los derechos humanos en nuestros países. Por eso sus reclamaciones reviven lo que significa una sociedad con derechos. Es por supuesto una cuestión de dignidad, pero es que además su mirada vivifica la democracia porque sustancia los derechos humanos. Igual que la entrada del pueblo en las universidades, en la judicatura, en los parlamentos, en los liceos, renovó la democracia. En fin, dignidad, democracia, derechos humanos. Es normal que la derecha esté bramando porque un negro que vino de Senegal en patera se siente en el Parlamento madrileño. Reside en España, aunque a la derecha le cueste entender que seas español y negro. Le tendrán nada más que llamar señoría a un negro, de esos que antes tenían en las plantaciones. Y encima sindicalista. Normal que la derecha esté ladrando. Por mi parte, que se joda. Bienvenidos a Frontera de Sobrevivientes. Camaleón sin arte que cambia de traje ideológico cada semana. Rancio derechista en el ocaso. Así veía el New York Times a Ciudadanos y a Albert Rivera hace un par de años. Una profecía que se ha hecho realidad en los últimos tiempos. La fallida moción de censura en Murcia, lejos de devolverles credibilidad como partido de centro, les ha condenado a la práctica desaparición. El señor escribe recto, con renglones torcidos. La famosa foto del trifachito de Colón, protagonizada por Abascal, Rivera y Casado, se ha roto en 1000 pedazos.
y las elecciones madrileñas del 4 de mayo supondrán el inicio de un nuevo tablero político, eso sí, con una derecha más radicalizada que nunca, casi regresando a los tiempos de Alianza Popular. Para hablar de este nuevo panorama electoral contamos con José Pablo Ferrandiz, principal investigador de Metroscopia, y con Pedro Riera, director de la Escuela de Posgrado de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. Ciudadanos ha intentado revertir una dinámica muy negativa, tanto a nivel de resultados electorales como a nivel de previsiones electorales vía encuestas, ¿no? Yo creo que básicamente lo que se han dado cuenta es que lo que no puede ser es que si un partido pues que tiene un poco pues esta pues aureola de partido liberal que puede mirar tanto al centro derecha como al centro izquierda, pues simplemente siempre está gobernando de la mano del centro derecha, pues esto es una cosa que obviamente pues tenían que revertir porque los datos pues estaban ahí. Como consecuencia del descalabro de Ciudadanos, partido del que cada vez se escapan más diputados, las encuestas ven previsible que pasen de ser una fuerza de gobierno en la Comunidad de Madrid a no tener en absoluto representación parlamentaria. Nuestras estimaciones decían que Ciudadanos se iba a quedar fuera del Parlamento. Eso supone que no supera el 5% y que los 26 diputados que consiguieron en 2019, pues ahora mismo podrían ser 0. Y eso indudablemente incorpora un replanteamiento en el Parlamento donde esos 26 diputados tienen que ir hacia algún lado. Y eso podría suponer, por tanto, también una nueva estructura diferente a la que habíamos vivido en 2019. Es verdad que, a diferencia, por ejemplo, que en Cataluña, porque son dos sociedades diferentes, donde gran parte del electorado de Ciudadanos se fue hacia el PSC, de ella, aquí lo que estábamos viendo es que ese tercio de fugas que estaba sufriendo Ciudadanos eran principalmente hacia el Partido Popular y hacia la candidatura de Díaz Ayuso. Díaz Ayuso es consciente de la situación de debilidad de su socio naranja y pensando que todos los actores políticos son racionales y obran en coherencia, que es mucho pensar, resulta que convoca elecciones. Con la decisión mata a varios pájaros de un tiro, incluida la interna del Partido Popular. En cualquier caso, prefiere gobernar en solitario o, llegado el caso, con sus amigos ideológicos de Vox. Al fin y al cabo, al igual que con la Fundación Francisco Franco, parece entenderse mucho mejor con ellos que cualquier otra fuerza a su izquierda. Hay una combinación de entrar por una parte en pánico, de creer que pues lo que pasa en Murcia podía pasar pues relativamente pronto en Madrid, y un poco porque bueno, yo creo que Isabel Díaz Ayuso tiene también, si quieres, un arranque de soberbia y cree que las elecciones, y seguramente está en lo cierto, pues van a arrojar una mayoría. No sé si en algún momento creyó que iba a ser absoluta, yo creo que personalmente me parece descabellado pensar eso, pero sobre todo que que ella prefería gobernar en minoría con el apoyo externo de Vox que no seguir con el gobierno de coalición en Ciudadanos. A pesar del sorpaso de Vox al PP en Cataluña, Ayuso sabe que la sociedad madrileña es muy diferente y que los electores de Vox la ven con buenos ojos. Al fin y al cabo, su discurso es prácticamente idéntico al del partido de Ortega Smith y Macarena Olona. Lo que nos dicen las encuestas era que Díaz Ayuso, la candidatura de Díaz Ayuso, tenía la capacidad de atraer a prácticamente la mitad del electorado de Vox y también una parte importante, como te decía antes, del electorado de Ciudadanos. Es decir, que el hecho de defender un gobierno, que es una cuestión muy importante porque estamos defendiendo un gobierno, en el caso de Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid, te hace resultar o eres más atractiva electoralmente para electores de formaciones políticas más cercanas ideológicamente a ti. Lo que estábamos viendo, es decir, que ese sorpaso que parecía evidente en las encuestas en Cataluña y finalmente se confirmó en las elecciones catalanas, aquí todo lo contrario. Aquí estábamos viendo una distancia enorme entre el PP y Vox favorable a Partido Popular. En Madrid el PP es una fuerza claramente de gobierno, ¿vale? Cosa que, por ejemplo, en Cataluña pues la gente decía, bueno, para estar en la oposición prefiero que haga oposición Vox que no que la haga Ciudadanos o que la haga el PP. En cambio, en Madrid sí que hay un poco esta idea de que, ¿sabes? Es decir, de que el PP está en condiciones muy buenas para gobernar. Y entonces yo creo que esto pesa para que la gente vote al PP antes que a Vox. Y luego la otra cosa que yo creo que pasa es que ideológicamente Vox y el PP en Madrid son muy parecidos. La fuerza de Ayuso proviene de representar un perfil neoliberal, heredero de Esperanza Aguirre y José María Aznar, un ala más dura, antimoderación, que no tiene miedo de reconocer su herencia franquista y su oposición radical a cualquier planteamiento socialdemócrata. El Estado lo aceptan siempre y cuando sea para beneficiar, para proteger a los ya poderosos. En último término, algo muy parecido a lo que hace Vox.
En el caso de Díaz Ayuso, creo que es de las pocas candidatas hoy por hoy del Partido Popular que resulta atractivo, iba a decir que casi no hay barreras o hay unas barreras que son invisibles entre lo que pueden llegar a opinar electores del Partido Popular y electores de Vox en el caso de la Comunidad de Madrid. Es decir, que es la candidatura ideal. Representa claramente un sector o un bando del Partido Popular. Es un sector que está relativamente huérfano. Si va repasando un poco pues todos los presidentes autonómicos, parece que están un poco alineados con un perfil un poco más moderado, con lo cual pues representa un poco un perfil pues más extremista, que dentro del Partido Popular se cree que hay que darle más voz que nunca por la presencia de Vox a su derecha, ¿no? Con lo cual puede haber una cierta paradoja de que ahora mismo ese sector se ha ido del partido, pero tiene mucha más influencia de lo que tenía hace 10, 15 años. Una victoria de Ayuso puede significar también un giro estratégico de su partido a nivel nacional y que Pablo Casado abandone sus intentos de alejarse del partido de Abascal. Pablo Casado, de hecho, había escenificado esa ruptura con Vox en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y su idea era hacer ese acercamiento al centro, indudablemente con la idea de atraer al votante de Ciudadanos en ese primer momento. Pero si en Madrid se produce o bien una victoria aplastante del PP de Díaz Ayuso, o si hace incluso un gobierno de coalición, porque se vea necesitada, con Vox, cualquiera de esas dos opciones, pues desde luego no tiene nada que ver con el discurso hacia la moderación que estaba intentando realizar Pablo Casado. Y eso es difícil porque tendría que volver a explicar que abandona esa moderación, o cuando tienes que dar explicaciones en política es complicado y es complejo porque el elector suele quedarse un poco desconcertado. La gran baza del PP en Madrid es conseguir mayoría absoluta y no tener que depender de Vox, porque así tendría los votos de la extrema derecha, pero no el estigma de estar con una extrema derecha sobre la cual pesa un cordón sanitario puesto por los partidos liberales europeos. Pero la pregunta real es, ¿hasta qué punto es factible este divorcio? Hemos hablado de la cercanía, incluso, de la mayoría absoluta. Me sigue pareciendo difícil, pero con esta capacidad que tiene de atraer el voto de Vox. Y si ella se presenta como voto útil en la derecha, olvídense de Vox, olvídense de Ciudadanos, votenme a mí, porque soy el único que puede parar, además, a Pablo Iglesias, que es como el enemigo real del espacio de derecha que ocupa Vox, ¿no? La diferencia entre el voto y los escaños que estimamos para el PP y el voto y escaños que estimamos para Vox es tan grande que se podría permitir tranquilamente Díaz Ayuso decirle a Vox que el gobierno es en minoría del Partido Popular con el apoyo externo de Vox, pero sin que participe en el gobierno. Y además habría que decir que es que Vox no tiene alternativa, no podría negarse a eso si sabe que lo contrario daría el poder a la izquierda en la Comunidad de Madrid. Una de las principales consignas de Ayuso para mantener la presidencia de la Comunidad de Madrid es presentarse como la oposición más firme a la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Su modelo, más cercano a las doctrinas de Bolsonaro o de Donald Trump, basado en priorizar la economía por encima de la salud pública, también se pondrá a juicio en estas elecciones. En la derecha siempre ha calado mucho esta idea de que cuando gobierna la izquierda o el centro izquierda, pues gobiernan los demonios, ¿no? Y entonces es muy importante pues que alguien se erija como el antidemonio, ¿no? Yo creo que cada vez que gobierna la izquierda en los últimos 25 años la derecha se ha dedicado a hacer lo mismo y entonces pues nada, ahora básicamente pues lo que toca es hacer una oposición dura y la oposición dura quien la está haciendo es Isabel Díaz Ayuso desde el gobierno de la comunidad. Ha sabido convertir su candidatura en Madrid en una candidatura de oposición al gobierno nacional, ¿no? Y eso tampoco tiene las cualidades todos los presidentes que pueda tener ahora mismo el Partido Popular en las regiones y que le da mucho rédito electoral tanto entre sus votantes, que tienen una fidelidad elevadísima, como entre votantes de otras opciones políticas del espacio de la derecha, como es el caso de Vox. El PP de Madrid ya ha comenzado con su discurso de polarización y confrontación, alertando a los madrileños ante la llegada otra vez del comunismo, de los rojos, de la quema de conventos y de tiendas de Amancio Ortega. En el fondo lo hacen porque saben que no tienen muchos éxitos que celebrar de su gestión en la Comunidad de Madrid y solo inventándose un monstruo peligroso tendrán opciones de mantenerse en el poder. Si no tengo gestión, que por lo menos tenga un relato de confrontación. Díaz Ayuso en principio va a seguir con su estrategia de hacer una campaña muy polarizadora, muy ideológica. Después de casi 2 años gobernando en la región, no tiene demasiados grandes éxitos. Es verdad que han sido 2 años muy raros, pero también ha habido pandemia en el Congreso de los Diputados
y en el Congreso de los Diputados tenemos unos presupuestos generales del Estado y a nivel autonómico no tenemos presupuestos, ¿no? Entonces, básicamente va a hacer una campaña que va a empezar con el comunismo libertad. ¿Qué significa libertad? Que los bares estén abiertos, que la gente pueda hacer lo que quiera, y eso va a ser seguramente el única cosa que puede ofrecer a nivel de gobierno y de gestión, ¿no? Pues su gestión ha sido básicamente que todo el mundo haga lo que quiera. Curiosamente, a pesar del descalabro de Ciudadanos, se podría dar la paradoja de que acaben siendo imprescindibles para formar gobierno. En caso de que consigan el mínimo del 5%, sus votos podrían ser clave para decidir quién gobierna. O Ayuso, o una coalición mirando hacia la izquierda. También se puede dar algo muy paradigmático, y es que imaginemos que entra finalmente con el 5% Ciudadanos, y sería el resultado de las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid, y sus 7 diputados, porque insisto, con 5% ya puedes lograr 7, finalmente sean decisivos para la conformación de este gobierno. Y tendría que decidir si da el gobierno a la derecha o si da el gobierno a la izquierda, que es lo que finalmente se está dirimiendo en estas elecciones, entre otras cosas, pero es o continuidad o cambio. Esperan a Madrid semanas de una dura campaña electoral donde la extrema derecha verterá todo tipo de insultos y mentiras para intentar dañar la imagen de las opciones políticas que quieren devolver un poco de cordura y sosiego al gobierno de la Comunidad madrileña. Está en juego, es evidente, mucho más que un simple cambio de gobierno. En Madrid, la estructura mafiosa del PP, con unos cuantos de sus dirigentes en la cárcel o imputados por corrupción, lleva décadas anquilosada. Si gana la derecha, Madrid será el laboratorio donde se pueda experimentar qué sea eso de un gobierno del neoliberalismo tras la COVID-19. Seguramente más recortes, más privatizaciones, en una economía de casino donde los pocos que ganen se llevarán todo. Sin embargo, si gana la izquierda, se consolidará un nuevo sistema político que irá dejando atrás el sistema bipartidista, que fue apoyado en su momento por las derechas vascas y catalanas y que era propio del régimen del 78, de manera que en Madrid se va a discutir si realmente la transición deja paso a una nueva etapa política. ¿Qué tal, Juan Carlos? Seguimos informando desde América Latina y el Caribe con una región que está en pleno movimiento. De hecho, se cumplieron 30 años de la creación del Mercosur, el Mercado Común del Sur, compuesto por 4 países, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. A nadie se le escapa la diferencia de tamaño, de economía, de historia, de potencialidad que tienen Brasil y Argentina por un lado y Paraguay y Uruguay del otro. Esto siempre ha motivado desencuentros entre los 2 países grandes y los 2 países más pequeños. Y también en esta oportunidad hubo desencuentros, principalmente entre la Argentina y Uruguay. En realidad, esto tiene que ver con la ideología de quienes comandan los países. Por eso les propongo, aquí mismo, la creación de un observatorio de la calidad de la democracia, que sea una herramienta para el fortalecimiento de la gobernanza de nuestras naciones. Vayamos un poco a la historia. ¿Por qué fue importante la creación del Mercosur hace 30 años? No solamente por la cuestión comercial, si bien nació básicamente como una cuestión comercial, porque se salía de las dictaduras en América Latina. Brasil, Argentina, Uruguay venían de largas dictaduras, Paraguay también. Y lo que se buscaba principalmente entre los 2 grandes, Brasil y Argentina, era limar las asperezas. Hay que tomar en cuenta que los ejércitos, tanto de Brasil como de la Argentina, tenían como potencia de conflicto siempre al gigante de enfrente. Emulando un poco lo que sucedía en Europa con la Unión Europea, que fue creciendo, se fue ampliando, el Mercosur también trató de ampliarse. El problema que las derechas latinoamericanas, a diferencia de las derechas europeas, y esto hablamos básicamente de las élites gobernantes, del sector empresarial, hablan de modernidad, se dicen modernos, miran hacia Europa, pero después en lo concreto hacen todo lo contrario. En fin, la entrada de Venezuela completa la ecuación, completa la esfera. Es verdad, el Mercosur se mantiene, se amplió en su momento con el ingreso de Venezuela, pero políticamente, cuando en Argentina y en Brasil había gobiernos de derecha, directamente expulsaron a Venezuela del Mercosur por motivaciones políticas.
Entonces, ¿qué es lo que prima? Lo económico y lo político. Y hay una mezcla, no siempre se sabe. Durante la gestión de Mauricio Macri en la Argentina se festejó con bombos y platillos que se había llegado a un acuerdo con la Unión Europea. Algo que era falso. No se había llegado al acuerdo. En principio, lo que dijo Mauricio Macri es que después de 20 años de negociaciones, por fin su gobierno había logrado ese acuerdo. Pero en Europa le dijeron, no, un momento, acuerdo no hay. No queremos que ingresen los alimentos o algunos productos de América del Sur, del Mercosur, sin aranceles completamente, porque esto va en contra de nuestro propio sector campesino, básicamente, de nuestro sector agricultor, agroindustrial, pero por el otro lado, también tomamos en cuenta lo que pasa en el Brasil con la Amazonía. En el fondo, a nadie le gusta demasiado el gobierno de Bolsonaro. Tampoco al gobierno argentino. De hecho, la cumbre del presidente del Mercosur se hizo de manera virtual. Se podía haber realizado con los presidentes juntándose, eso era lo planificado. La pandemia sirvió como excusa para que Bolsonaro y Alberto Fernández no se encontraran. Y veo con mucha preocupación la detención de Lula. Tal vez el gobierno de Brasil no advierta que está creando una mácula muy fuerte en su gobierno, teniendo detenido a un hombre como Lula. Un Alberto Fernández que en su momento visitó a Lula da Silva preso, un Alberto Fernández que festejó la liberación de Lula y que también festejó que ahora aquello que se comenzó como un gran juicio en contra de Lula da Silva quedara demostrado que en realidad había una absoluta parcialidad por parte del juez que había llevado adelante el juicio en contra de Lula da Silva. Y esto, por supuesto, lo irrita a Bolsonaro. Un Mercosur, además, que tiene serios problemas con la pandemia, donde se están cerrando las fronteras, principalmente la brasileña, por lo que se llama la cepa originada en Manaos, una ciudad en la Amazonía brasileña muy castigada por la pandemia. Y en la Argentina quieren cerrar la frontera, también de Paraguay, y en Paraguay de Brasil, y en Uruguay de Brasil, y no se sabe muy bien cómo hacer. Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. 4 países que tienen básicamente uniones aduaneras, pero que no logran trabajar en común porque ideológicamente las derechas latinoamericanas, en vez de tratar de unirse, buscan separarse. Es así que, por ejemplo, no se planificó trabajar de manera conjunta por la pandemia y mucho menos tratar un tema que es crucial para América Latina y que hoy es fundamental para la Argentina, el tema de la deuda externa. Todos los países de América Latina están endeudados, en mayor o menor medida. Y el Mercosur podría servir también para plantear de manera conjunta un club de deudores. Sin embargo, como cada clase dirigente se preocupa en primer lugar por sus propios problemas, pueden mirar a Europa, elogiar a la Unión Europea, pero en lo concreto, en la realidad, en el Mercosur, hacen todo lo contrario. Que la integración es difícil, muy difícil. Tiene una multitud de obstáculos en nuestra formación cultural, en las tradiciones del Estado Nacional, en nuestros espacios políticos, en nuestro corto plazo, donde cada uno de los gobiernos está sometido a las tensiones de los intereses de sus respectivos países. Por eso el presidente Alberto Fernández planteó como eje la integración regional mínimamente de estos 4 países. Este es el gran desafío para la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, la integración regional. Siendo conscientes que tampoco los gobiernos progresistas dejaron de lado sus problemas y no lograron avanzar demasiado con el Mercosur cuando estaba Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Pepe Mujica o Tabaré Vázquez en Uruguay, Néstor y Cristina Kirchner en la Argentina. Avanzaron, pero tampoco lo suficiente. Eso parece indicar que hay un problema estructural mucho más grande en el cono sur de América Latina. La derecha no parece demasiado interesada en resolverlo. Los movimientos progresistas tal vez no saben cómo, pero el desafío sigue estando. Cómo integrar a los países de América del Sur y principalmente del Cono Sur. Estos 4 que podrían llevar a que el resto de los 8 países de América del Sur también se fundiera en una UNASUR que pudiera crecer realmente, más en temas de pandemia. Ayuso concede a Cifuentes
la medalla de oro de la Comunidad de Madrid, la expresidenta del caso Máster, la presidenta sorprendida con unas cremas en su bolso que no podían explicarse por las leyes de la ósmosis, la presidenta rodeada por tierra, mar y aire por los corruptos de la púnica medalla de oro de la Comunidad de Madrid. Ya puestos, la de plata, ¿por qué no?, para Rodrigo Rato, y la de bronce, ¿por qué no?, para Francisco Granados. Y a Ignacio González, hombre, a Ignacio González un reconocimiento por su labor durante toda una vida. Lo de Isabel Díaz Ayuso, no sé si tiene nombre, porque está bien eso de reanudar la tradición de condecorar a los dirigentes autonómicos, pero tras reírse en la cara de los madrileños. Esa tradición, por cierto, fue interrumpida por Cifuentes, debido a la situación de investigado de su predecesor, Ignacio González. Era un poco cante, pero ahora no lo es menos. Y por tanto, para mí sería lo de Ignacio González. Muy lamentable. ¿A qué viene darle una medalla de oro a semejante personaje? ¿No sería más justo otorgar esa medalla, no sé, simbólicamente a los sanitarios que han luchado en primera línea contra la pandemia? No, eso sería lo lógico y claro, no tendría tanta repercusión en los medios, porque en los medios lo lógico parece que interesa poco. Que se hable mal de ti, aunque sea mal. Ese parece que es el programa político de Ayuso de cara al 4 de mayo. Una provocación al día para que se hable de todo menos de su nefasta o inexistente gestión. A Donald Trump los americanos le pillaron el truco y no coló. Pero Ayuso tiene todavía mucho recorrido, le dice Miguel Ángel Rodríguez. Hablando de trucos electorales, para los que aún creen en el centrismo del Partido Popular, aquí va un pequeñito tráiler de lo que podría pasar el 5 de mayo. Advertimos de que las imágenes que se van a ver a continuación podrían herir la sensibilidad de cualquier demócrata. Nosotros hemos dicho con claridad que si la señora Ayuso depende de nuestros votos, no va a haber ningún problema. Vox va a evitar que llegue la izquierda a la Comunidad de Madrid. Asusta, ¿eh? Ayuso y Monasterio dirigiendo los destinos de Madrid podría representar, no sé, una versión remasterizada y aún más espeluznante de aquellas terroríficas gemelas Grady del Resplandor. El joven Dani, el niño del triciclo, cerraba los ojos con fuerza deseando que al abrirlos hubieran desaparecido para siempre, pero no había manera. Eso es lo que podría pasar el 4 de mayo en Madrid, que haya demócratas que cierren los ojos ante la amenaza que representa Díaz Ayuso, una extrema derecha sin complejos que se permite dar medallas de oro a gente como Cristina Cifuentes. Pero también tengo que decir que ese PP ya no existe. Ese PP no solo sigue existiendo, es que ha mutado y la cepa de ahora es como muchísimo más peligrosa. Atrás quedaron los tiempos en que sentían algo de rubor y dejaban sin medalla de oro a corruptos como Ignacio González. Bueno, la primera hay que recordar que se la dieron a Juan Carlos I, pero es verdad que era cuando todo el mundo pensaba que iba el emérito a Suiza a esquiar. Según el Boletín Oficial de Madrid, recibir esa medalla da derecho al tratamiento de excelencia y a ocupar un lugar de preferencia en los actos públicos de la Comunidad de Madrid. Vamos, que puede ir otra vez al supermercado de las cremas, no sé, y decir que se puede colar en la fila porque es una eminencia. Bueno, en caso de que esta vez pensara pagarlas. Puede ocupar un lugar de preferencia una tramposa académica que deja que su asistente vaya a la cárcel por falsificar un acta que solo le benefició a ella. Estará en un acto académico Cifuentes, en un sitio de honor, cuando no fue a clase, no hizo los trabajos, no se examinó, pero le dieron el máster. ¿En qué han convertido Madrid esta gente del PP? ¿O es que esta extrema derecha empoderada prefiere leer mentiras antes que saber la verdad y está dispuesta a hacer de la mentira la manera estricta de hacer política en Madrid? El 4 de mayo va de algo mucho más allá de la elección a la presidencia de una comunidad autónoma, mucho más. Por cierto, y cuidaos, que me ha llegado de buena tinta que por estas fechas, si amas a tu prójimo como a ti mismo, te crucifican. Hasta mañana, desobedientes.